El rey Herodes quería ver a Jesús, pero lo quería ver como lo vemos. Este es el hijo de Herodes el Grande, el que mandó matar a los inocentes. Es el que aparece en la vida pública de Jesús. Recuerdan que una vez es como que lo manda a amenazar a Jesús y Jesús le contesta fuerte: id a decir a ese zorro que hoy enseño acá y mañana que me espere a la salida. Es decir, el Señor era claro, es decir, no era ofensivo. Cuando uno actúa en la realidad, aunque sea rígido, no es ofensivo. Lo que pasa que nosotros no tenemos la coherencia de actuar siempre en lo estricto. Y entonces por eso a veces cuando tomamos una acción muy determinada, yo uso la palabra enfática, a veces parece como que estamos siendo un poco agresivos, pero el Señor es muy estricto en esto. Recuerden el consejo que Él dice: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Digo, es muy estricto por lo que agrega: todo lo demás viene del maligno. Nosotros a veces, es cierto que no tenemos, como el Señor, tal vez todas las cosas bien atadas, y a veces nos ponemos firme en un aspecto, pero por otro aspecto, y bueno, pobre o pobrecitos, o esto, aquello, y aflojamos. Entonces como que mandamos, y le pasa a la familia, nos pasa a todo, es propio de la naturaleza humana. Entonces mandamos como señales contradictorias. Por un lado pedimos esto, y por otro lado es cierto que la virtud, sobre todo del que conduce, tiene que ser un equilibrio entre soltar y tirar, ¿no es cierto? Pero bueno, el Señor en este sentido es claro, y también es claro en no satisfacer curiosidades que no van para ningún lado. Acuérdense que también otra de las partes de este rey Herodes es que en la pasión de Jesús, en relación con Pilato, que a causa de la pasión de Jesús, dice el Evangelio, Pilatos y Herodes se hicieron amigos para el mal, no para el bien. Lo manda a Herodes y Jesús no le contesta nada, no le hace el show, no le satisface su curiosidad. Pero el disparador del Evangelio de hoy es que quería ver a Jesús. Entonces, todos tenemos que querer ver a Jesús, pero tenemos que ver por qué lo queremos ver a Jesús. Como en la primera lectura, hoy seguimos en la vuelta del destierro, pero hasta ayer lo hicimos con Esdras y hoy lo hacemos desde la perspectiva del profeta Ageo, que le avisa al gobernador de Judea y le avisa a todo el pueblo algo que tiene que ver con su tradición franciscana y la tradición del santo a quien hoy recordamos, el Padre Pío, lo de San Francisco, reconstruir la casa. Tienen que reconstruir. Acordémonos que Esdras estaba contento de que el rey persa Ciro les había dejado volver, que era un signo de la providencia. Él lo relata con tanto énfasis que parece que ellos volvieron y se pusieron a hacer lo que el Señor quería. Y hoy vemos por el profeta que no. ¿Por qué? Porque entendieron que era mejor primero hacerse la casita a ellos. Entonces, todo lo contrario, se acuerdan de David, que David dice: no me quiero hacer la casa, primero le quiero hacer el templo del Señor. No puede ser que yo habite en una chocita de madera y el Señor está en la tienda. Y el profeta lo convence, no, dice: tu hijo Salomón va a hacer el templo, vos quédate tranquilo. Pero aquí ni siquiera magan. Entonces el profeta les manda a decir por el Señor: construyan el templo. Es importante el templo como signo de que en la línea de los profetas el pueblo fracasa porque es infiel a la alianza. Entonces el templo es la corporización de la alianza. No pensemos formalísticamente, no pensemos que lo importante es la materialidad del templo, sino que lo importante es lo que el templo significa también para la vida concreta, porque hay muchas acciones que la gente, inclusive no creyente, puede hacer bien sin el templo. Y por eso es muy bonita esta lectura. ¿Vieron que dice: comen y no están saciados, se visten pero no están abrigados? Empiezan a hacer un montón de cosas que en sí están bien, pero al no tener el cimiento son cosas que terminan mal, que terminan mal. Por eso reconstruir la casa. Hay varias maneras de reconstruir, pero siempre tenemos que empezar por el cimiento que es Jesucristo. Siempre tenemos que empezar poniéndonos en esa roca firme para que todas nuestras construcciones tengan un sentido. Aún
cuando sean direccionadas dentro de una vocación, dentro de un carisma. Pensemos en el Padre Pío, la obra esa grande. Él dice cuando hizo la pequeña reunión con un médico, creo que se llamaba Sanguinetti, y una señora que era la secretaria, dice: esta va a ser mi mayor obra, la casa de Sollievo de la Sofferenza, el hospital, el grandísimo hospital actual del Padre Pío. ¿Saben esa reunión cuando se hace? En 1940. Faltan 5 años para que termine la Segunda Guerra Mundial. En el 47 comienzan las obras, en el 40 comienzan a juntar plata en plena guerra. En el 47 comienzan las obras y en el 54 se inaugura. Y el Padre Pío todavía lo sigue protegiendo. Hoy ya no es más de la congregación, sino que hoy es propiedad del Vaticano. Pero digo, la obra, ¿no es cierto? Él siempre, inclusive en algunos momentos, por las fluctuaciones de las donaciones que recibía el Padre Pío y que nunca se creyó nada, un hermano le decía: bueno, dice, vos haces lo que quieras, porque total, si la iglesia te dice que no, le sacás esto. Entonces el Padre Pío le dice al hermano: no te confundas, dice, la iglesia no me necesita a mí, yo necesito a la iglesia. Es decir, el Padre Pío estaba bien edificado. Primero hacía la obra de Dios, por supuesto, dentro de él, dentro de su carisma, en las obras de misericordia, en la confesión. Cada uno tiene su personalidad y eso enriquece, pero primero tenemos que hacer la obra del Señor, primero tenemos que cimentar nuestra vida en el Señor. Eso le pedimos en este día, en que como intenciones, el protagonismo de las intenciones de hoy se lo llevan las vocaciones, y es justo que así sea porque es jueves. Lo ponemos en manos del Padre Pío, que tanto trabajó también desde la conciencia de sus innumerables confesandos para el tema de que asuman y sean responsables con la tarea de la vocación. La vocación no es fácil, pero tenemos que tratar siempre, cada día, de ser testigos de que la obra de Dios se puede realizar en nuestra vida. Le encomendamos también al Padre Pío por los enfermos, por las personas que conocemos, que nos piden oración, y sobre todo vivamos este intrépido recorrido por el camino del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos regala la liturgia, para también iluminar nuestra vida, porque la palabra de Dios es para nuestro hoy, y que nos ayude siempre a que nuestra roca sea el Señor. Amén.